Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el doctor Carlos Gálvez. En esta ocasión les traemos a ustedes una explicación de cuándo se dan las hernias discales y los tipos de dolor que se van a presentar en ella, cuál va a ser el recorrido que va a tener ya la afección directa de distintos grupos de vértebras, como por ejemplo el dolor que va a tener L4 y L5 o L5 y S1 o L2 y L3, etcétera. Entonces, para que nosotros estemos claros, a través obviamente de una radiografía con ayuda de ese sistema diagnóstico, podemos tener más claridad de qué área está afectada realmente de nuestra columna, en este caso del área lumbar de nuestros pacientes. Y este video está dividido en dos partes. En este vamos a ver el diagnóstico y el tratamiento, solo lo vamos a mencionar al final, pero en el próximo video que vamos a hacer ya vamos a ver cuál es el tratamiento según la quiropraxia que se hace en este tipo de casos. Y vamos a empezar, pues, estimados amigos y amigas, recuerden, si usted se queda con nosotros en este video, pues obviamente eso le va a ayudar a conocer esto. Posiblemente usted no esté afectado ahorita, pero en un futuro es probable, o algún familiar, y usted ya pues tendrá idea de lo que se hace en este tipo de casos, o que nos está afectando, cuáles son los síntomas precisamente, para que nosotros tengamos un conocimiento general. Bien, recuerden de que esto, pues, el objetivo no es sustituir la visita a un médico desde ningún punto de vista, sino que es conocimiento general para que nosotros tengamos mayor certeza de lo que es un problema de hernia discal, básicamente. En el caso del lumbago, el dolor provocado por el espasmo muscular no va a permitir que se pueda mover en la fase de crisis o en la fase aguda. En el caso de la lumbalgia, el dolor aquí en el momento de crisis o en la fase aguda va a ser limitado, se va a poder mover a diferencia del lumbago, pero siempre va a haber dolor, obviamente. Y acá tenemos algunos signos y síntomas que nos van a indicar a nosotros cuando nosotros tenemos un lumbago causado por una hernia discal o por un problema de discos. En primer lugar, la flexión va a ser dolorosa, el paciente generalmente va a estar peor cuando se sienta, va a tener una posición más o menos como la que tenemos en esta foto del muñequito de madera, y principalmente va a sentir dolor al toser, al defecar o al estornudar. Ya sabemos que va a tratar de moverse lo menos posible también porque le va a provocar dolor. Va a tener una postura antiálgica. Esta se puede dividir en postura antiálgica cruzada, cuando el paciente se va a inclinar al lado contrario del dolor, y postura antiálgica directa, cuando se va a inclinar el paciente hacia el lado del dolor. Generalmente en este tipo de casos el tratamiento pues es mucho más difícil, pero siempre se logra avanzar, estimados amigos y amigas. Bien, ¿cómo vamos a identificar nosotros el tipo de lesión discal? Hay dos tipos de lesión discal, o sea, del disco que va entre cada vértebra, como vamos a ver en las fotos a continuación. En el prolapso discal, el anillo, o sea, el anillo pulposo que va en el centro de lo que es el anillo intervertebral que separa un cuerpo vertebral de otro o una vértebra de otra, se va a romper y su núcleo se va digamos, a proyectar hacia afuera, y eso va a provocar lo que conocemos como una hernia, pero ya hay un daño del anillo intervertebral. Cuando es una protusión discal, aquí no va a haber rompimiento del anillo, no va a haber daño del anillo, sino que el solo producto de la lesión va a proyectarse hacia afuera del área de los cuerpos vertebrales, y en esto va a pinzar, al igual que en el anterior, pues los nervios cercanos, los nervios circundantes. Y acá tenemos un ejemplo. Obviamente nosotros estamos interesados en los dos de en medio, que es la protusión discal y la hernia discal, pero me gusta siempre que tengamos una idea un poco más general. Y tenemos acá lo primero, ¿no? Cuando nosotros tenemos una sanidad en nuestros cuerpos vertebrales, tenemos esta forma. Esta es la presentación, un disco intervertebral normal, está
tiene la misma distancia en todos sus lados y no hay ningún daño que podamos apreciar. En el caso de una degeneración discal, aquí ya tenemos un daño del disco, tenemos roturas en la parte externa y se ha perdido un poco la distancia entre los cuerpos vertebrales. Recordemos que este es un cuerpo vertebral y este es el otro. Entonces, para que no choque hueso con hueso, pues existen los discos intervertebrales, ¿no? Que son discos blandos, suaves, que actúan como amortiguadores en esta área, cuando nosotros caminamos, cuando corremos, etc. Y aquí tenemos lo que es la protusión discal. Decimos de que en este caso la lesión ha hecho que una parte del disco se proyecte hacia el exterior sin dañarse, sin romperse, ¿no? Ahora, cuando es una hernia discal, podemos ver acá, aquí ya hay rompimiento del disco intervertebral, permitiendo que parte de su interior sea expulsado, y eso va a provocar también pinzamiento de los nervios que están en esa zona. Ahora, en el caso de estos dos últimos, estos en su mayoría son causados por la edad, ya que es una disminución del espacio intervertebral. Si ustedes se fijan esto y lo comparamos con este que está en la parte superior, pues hay una gran diferencia, por lo menos del 60%, ¿no? Una tercera parte es lo que está acá, y esto generalmente decíamos es por la edad, pero también se puede dar por el exceso de peso, sobre todo cuando el vientre es demasiado grande y provoca peso, más peso del soportado en esa área, y esto nos va a causar este daño. También puede suceder por estados, o sea, en diferentes tiempos. Cuando la mujer está embarazada, el peso del bebé pues va a provocar una disminución en varios discos, pero eso cuando ella da a luz pues se soluciona el problema. En el caso de las personas adultas, pues esto ya es básicamente que no hay solución a la pérdida del daño de estos discos o la disminución del espacio intervertebral. Y en el caso también decíamos de la edad, que es la degeneración discal con osteofitos, pues igual se pierde la distancia entre los discos, pero van en los cuerpos vertebrales y alrededor van creciendo pequeñas proyecciones, y estas pequeñas proyecciones son de huesos, y estos pues van a dañar los tejidos circundantes, y obviamente pues también va a haber dolor. Pero como decíamos, eso es lo que generalmente se puede presentar, pero a nosotros nos interesa básicamente lo que es la protusión discal y la hernia discal. Y aquí tenemos una foto en la que vemos un ejemplo de protusión, y es de que aquí, como ven, se ha perdido la distancia de una vértebra con otra, hay más acercamiento porque el disco intervertebral pues ha tenido un prolapso acá, como puede verse, y está pinzando aquí la médula espinal y parte de algunos nervios que pasan por esa zona. Aquí tenemos otro ejemplo en la flechita azul, también acá en la parte donde estoy señalando que está afectando la médula espinal, la está pinzando. Acá también en la parte posterior hay una proyección también, pero como aquí no hay muchos nervios, pues el daño no se va a sentir en gran parte. Tenemos aquí otro ejemplo también de protusión, y pueden ver acá también igual se ha perdido distancia en esta zona donde precisamente se da la proyección de parte del disco intervertebral, obviamente pues afectando los nervios de esa zona. Entonces esto es, estimados amigos y amigas, para que nosotros comprendamos qué es lo que causa este tipo de problemas, estos dolores causados por hernia discal. Y también pues vamos a ver ahora, según el recorrido del dolor, qué vértebras son las que posiblemente están afectadas. En general, todos estos dolores producto de hernia discal van a afectar la parte de los glúteos, ya sea la parte posterior o lateral, pero siempre van a afectar esta zona porque este es el recorrido de los nervios que se van a afectar en ese lado. Y ya va a cambiar pues según el lado, ya según el tipo de vértebra que esté afectada. Cuando tenemos una afección, en el caso de las vértebras lumbares L4 y L5, o lumbar 4 y lumbar 5, dice acá, nos dice de que la zona glútea va a haber dolor en todo ese recorrido. La cara posterior del muslo
y la cara posterior de la rodilla. Pero en la parte externa de la pantorrilla y dorsal externa del pie, que es toda esta zona de acá, esto va a ser precisamente cuando nosotros tenemos una hernia en L4 y L5. Es el recorrido típico. Si su paciente tiene ese problema, usted ya sabe en qué zona va a trabajar. Y tenemos acá el recorrido cuando tenemos una hernia en L5, o sea, la lumbar 5 y la vértebra sacra 1 o S1. Acá decíamos, el dolor siempre va a ser en la parte del glúteo y en la parte posterior de la pierna, la parte lateral de la rodilla y toda la parte lateral de la pantorrilla, dirigiéndose hacia el quinto dedo, hacia el dedo meñique. Entonces este recorrido es típico cuando la lesión o la hernia discal es en L5 y S1. Y tenemos acá el recorrido que va a tener el dolor cuando tenemos afectadas la lumbar 3 y la lumbar 4, o L3 y L4. Siempre tenemos el recorrido de la zona glútea, pero va a pasar a la zona postero externa del glúteo, que es acá, y posteriormente se va a dirigir ese dolor hacia la parte de la región de los cuádriceps, que es la parte anterior de nuestra pierna. Entonces, cuando el recorrido del dolor es más o menos en esta dirección, entonces estamos hablando de que las vértebras afectadas son L3 y L4. Ahora bien, no vamos a confundir, digamos, un dolor causado por una hernia cuando tenemos pinzamiento del nervio ciático. Aquí ya el nervio ciático está comprometido, como podemos ver también. Tenemos una herniación ahí, está propiamente la proyección del disco, está pinzando el nervio ciático, y en este caso el dolor va a ser y recorrido va a ser en toda esta zona, ¿ya? Y al moverse, al levantarlo, al dar el paso, etcétera, el dolor va a ser prácticamente insoportable, pero en ese caso estamos hablando de que va a haber un pinzamiento del nervio ciático al nivel de L4 y S1. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar, estimados amigos y amigas, generalmente en nuestros pacientes cuando tenemos un problema de nervio ciático y cuando tenemos problemas a nivel de unas hernias, ¿no? De las hernias lumbares. Y esta es la parte del tratamiento que nosotros vamos a ver en el próximo video que subiremos esta semana, así es de que por favor estén atentos también. Y si ustedes lo ven posteriormente, pues vamos a poner una ficha para que ustedes puedan dirigirse entre uno y otro video para que puedan ver los dos videos. Muy bien, estimados amigos y amigas, ha sido un gusto, un placer dirigirnos a ustedes. Esperamos que el video sea de su agrado, les ayude y les sirva, y si es así, pues no duden en darle like a nuestro video, que eso ayuda a que nuestro canal crezca y lleguemos a más personas. Recuerden que nuestro canal pues se dedica precisamente a promover la medicina, especialmente la medicina natural, la medicina integrativa, con el objetivo de que mayor cantidad de personas pues podamos tener una vida más saludable. Ha sido un placer, estimados amigos y amigas. Les saludo el doctor Carlos Galvez.